Buenos días, queridos alumnos. Hoy día viernes 28 de agosto. Se nos va el mes de agosto. Se viene la primavera, se viene el mes morado, se viene ya noviembre, Halloween, Día de la Canción Criolla y las vísperas de las fiestas de la Navidad, que como ya saben este año no se va a poder celebrar como muchos hubieran querido. Hay mucha negligencia por parte de muchas personas que están todavía, no acatan el estado de emergencia. Ya se ha visto el resultado de 13 muertos en una discoteca y aún así persisten en ir a discotecas y han capturado personas, ¿no? Y aún así, pues, como quien dice, el peruano no aprende, el peruano no entiende, no aprende, no aprendemos y seguimos en lo mismo, y no sé si el presidente llegue a levantar el estado de emergencia finalmente. Bueno, quédense en casa. Este virus no discrimina raza, no discrimina condición social o creencia. Se está levantando. Ay, ya no sé si habremos pasado los 50.000 muertos, pero el Perú está ocupando el primer lugar en tasa de mortalidad por el virus. Hemos quedado en primer lugar a nivel mundial, ni siquiera en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Imagínense, estamos bastante preocupados en ese aspecto. Bien, vamos a dar inicio entonces. Hoy vamos a hablar sobre las evidencias de la evolución. Ya hemos hablado de la evolución anteriormente, el origen de la vida, de las teorías de la evolución, teoría darwinista, neodarwinista, de la selección natural, etc. Ahora vamos a hablar sobre las evidencias de la evolución. Bueno, ya este tema ustedes saben que aún persiste en diversas teorías de diversos científicos que hablan que los animales, han ido evolucionando de forma natural, ¿no? Y hasta convertirse en los animales que son ahora. Bueno, ¿qué pasó con los trilobites, ¿no? Que abundaron en cantidad hace 520 millones de años, según lo que dicen. Constituyeron una clase de artrópodos que tenían una caparazón muy dura, las patas articuladas. Además contaban con un sistema visual muy sofisticado, ¿no? Estaban formados por ojos compuestos similares a los que tienen los insectos de hoy en día. ¿Qué puede haber ocurrido para que estos organismos se extinguieran? Artrópodos gigantes. Hablamos de insectos gigantes que existieron. O de repente 100 pies gigantes o 1000 pies gigantes, qué sé yo. Gran parte de las especies que existieron en el pasado se han extinguido. Gran parte de los dinosaurios, los tiranosaurios, los brontosaurios. Y antes de ellos todavía existieron otro tipo de especies que también se fueron extinguiendo. Y a través de esa extinción dice la ciencia que ha habido cambios evolutivos. Gracias al estudio a través de la biología molecular se han elaborado posibles argumentos que ayuden a explicar la evolución en algunos organismos. Por ejemplo, vemos aquí el esqueleto de un tiranosaurio rex. Está un poquito chiquito o está muy lejos la cámara, qué sé yo. Entonces, aquí vemos este tiranosaurio rex, que ustedes pueden ver ahí. De repente le doy un acercamiento más. A ver. Un leve acercamiento. Ya está. Entonces, los fósiles. Vemos que los fósiles son restos o huellas, vestigios que han dejado los seres vivos que habitaron la Tierra en ese entonces, en épocas pasadas.
y han quedado preservados muchos de estos fósiles en el subsuelo, en los lugares donde se han encontrado abundante petróleo. Aquí en Perú también se han encontrado petróleo. ¿Pero qué significa la palabra petróleo? Petros, piedra, óleo, aceite, aceite de piedra. ¿Pero qué? ¿De la piedra de aceite? No. Lo que pasa es que estos restos fósiles que se han encontrado en el subsuelo eran de animales gigantescos que se fueron descomponiendo y con el tiempo sus huesos se fueron petrificando y con la descomposición que ha pasado y toda la mezcla del sustrato, del subsuelo, ese cuerpo se descompuso y se convirtió en lo que se conoce como petróleo, ¿no? Un aceite, un combustible, un combustible. Entonces, de ahí deriva, ¿no?, la palabra petróleo. Entonces, estos fósiles revelan la existencia de que existieron especies grandes, que existieron los tiranosaurios rex, los brontosaurios, los edatnosaurios, los mesasaurios y todo lo que termine en saurios, sí estuvieron. Esto nos indica. Nadie niega la existencia de los dinosaurios, ni siquiera la Biblia niega la existencia de los dinosaurios. No los niega, existieron. Lo que niega es la evolución, que dicen que han ido transformándose de acuáticos a terrestres o de terrestres a acuáticos. Ahí está el detalle. Ahora, acá podemos entonces, ya, están los restos fósiles, ahí están los restos fósiles. Acá tenemos en Opucaje, es un museo natural donde hay restos de animales marinos prehistóricos como la orca y otros animales más, que ahí están, restos de estos animales petrificados. Ahora, la biogeografía. ¿Qué viene a ser la biogeografía? Es el estudio de la distribución geográfica de las especies. Acá tenemos dos continentes, tenemos el continente africano y el continente americano. En el continente africano podemos ver, dice, ¿qué dice la biografía? Repito, es el estudio de la distribución geográfica de las especies, que estas a su vez nos proporcionan datos acerca de la evolución de los seres vivos, ¿ya? Los organismos que habitan juntos en una determinada área evolucionan de manera similar, pero las poblaciones quedan aisladas y tienden a evolucionar de forma diferente, ¿no? Se dice ya, sí, que al continente americano, junto con el africano, la Pangea estaba unida. Luego, por los movimientos tectónicos, se fueron separando, y han hecho unas comparaciones. Por ejemplo, acá tenemos un rinoceronte y acá tenemos una sachavaca. Tenemos el famoso armadillo del África, y tenemos el armadillo de aquí, del Perú. También hay armadillo en lo que es América del Sur. En África también hay monos, en América también hay monos. En América tenemos, por ejemplo, en la selva nuestro jaguar, el jaguar nacional, el otorongo. En la selva de África tienen al leopardo, que son animales que cumplen cierta similitud. Bueno, a la sachavaca se le conoce también como el tapir. Ahora, esto es en cuanto a la biogeografía, ¿ya? Los animales, las especies que se ubican en diferentes zonas geográficas y que guardan ciertas similitudes. Bien, ahora me voy a pasar para el otro lado porque se va a hablar de lo que es anatomía comparada. ¿Y qué viene a ser la anatomía comparada? A ver. Un momentito. La anatomía comparada es el estudio de, por ejemplo, de restos, de órganos, de animales con el ser humano. ¿Ya? Lo van comparando. Por ejemplo, los brazos de un humano, de un delfín y de un gato.
Los huesos son iguales, contienen húmero, cúbito, radio, tarso, metatarso, carpo, metacarpo y dedos. Entonces, los esqueletos de un gato, de un delfín, de un ser humano, son muy similares en su constitución. Lo que dicen ellos que hace más evidente al comparar sus extremidades y comparar que están formadas por las mismas piezas, huesos, húmero, cúbito, radio. Entonces, la razón por dicha semejanza radica en que todos comparten un origen común. A esto se les llama como órganos homólogos. Hay órganos homólogos y hay órganos que son análogos, ¿ya? Entonces, a estas similitudes estructurales heredadas por los organismos, tanto en la forma del esqueleto como cualquier otro órgano, se les llama órganos homólogos, homologías. Órganos homólogos, ¿por qué? Porque están constituidos, quizás tengan funciones diferentes, ¿no? Pero son órganos que tienen constituidos por los mismos huesos, o sea, tienen hueso cúbito, cúbito radio, huesos húmeros, tiene carpo, tarso, metatarso, tienen sus falanges, bueno, estamos hablando en cuanto a los mamíferos, por eso dicen que ha ido evolucionando, hay cierta similitud en cuanto a los órganos homólogos. Eso es estudiado por la anatomía comparada, que es por el científico George Cuvier, quien estudió la anatomía comparada de los órganos que se parecen en cuanto a su composición, porque en cuanto a la aleta del delfín, sirve ¿para qué? Para nadar. El delfín no coge nada con sus aletas, no escribe, ¿no? Entonces es diferente como el ser humano, pero la composición ósea esquelética es bastante similar, ¿no? Entonces esto es en cuanto a la anatomía comparada, ¿ya? Ahora bien, la biología molecular. Entonces acá estamos hablando que la biología molecular es una disciplina que aporta pruebas más que concluyen. Estas pruebas ya llevan a concluir. A ver, vamos a poner un poquito más cerca, ¿no? Estas pruebas llevan a concluir a favor de la evolución biológica. Entonces, ¿qué hacen? Comparan las secuencias de King del ADN de un chimpancé con el de un humano. Entonces, estas son las cadenas de ADN. Estas cadenas de ADN, ¿cómo se llama? Comienzan a comparar las secuencias de aminoácidos, proteínas, ¿no? Y determinan el parentesco entre individuos de una misma especie, ¿no? Es más, organismos de diferentes especies. Bueno, el chimpancé está dentro del orden de los primates. Nosotros somos primates y el chimpancé también es primate. Si alguien te llama primate, no te ofendas, ¿ya? Pero nosotros estamos en la especie y el género de Homo sapiens sapiens, ¿correcto? Como los más sabios. El chimpancé y el orangután no lo están. Entonces, aquí hay una similitud en su cadena de ADN, ¿no? Los científicos dicen, cuanto menor sea el número de diferencias detectadas, mayor será el grado de parentesco. O sea, cuanto menos errores haya, o sea, encuentren el número de diferencias, antes era grande, pero dicen los científicos con los estudios, contra más pequeño se haga la distancia de diferencias, entonces dirán que estamos más cercas. Hay un parentesco, o sea que yo cuando vaya al zoológico y vea a un gorila amarrado, le voy a decir abuelito, ¿cómo está? O bisabuelo, tatarabuelo, porque son nuestros ancestros, pues supuestamente dicen eso, ¿no? Entonces, ellos que ven, que dice, el ser humano, el chimpancé,
y el orangután presentan segmentos del ADN parecido. Parecido, pero no quiere decir que sea igual, pues, para que podamos nosotros venir del mono. Entonces, son parecidos en el ADN. Y dicen, pues, y esto conlleva que ellos son ramas del mismo árbol evolutivo, ¿no? Del mismo árbol que ha ido evolucionando.